Bendiciones, iglesias. En este día damos gracias a Dios porque nos permite una vez más reunirnos para alabar y bendecir su nombre. Quiero empezar con una breve lectura en Proverbios capítulo 3 versículo 5. Dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Dice la Escritura que debemos de poner nuestra confianza en nuestro Señor, ¿verdad? No en lo mucho que sabemos, porque a veces creemos que sabemos todo, pero debemos de depender de Él en todo lo que hacemos, en el trabajo, en nuestro hogar, en cualquier lugar que estemos. Tenemos que tener nuestra confianza en Él y no en las riquezas. Yo te invito en este día que me acompañes a alabar a nuestro Señor y te invito a que me acompañes en una oración. Gracias te damos, Señor, en este día porque nos permites una vez más alabar tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre. Te agradecemos por tantas maravillas que nos das, por tantas bendiciones, Padre bendito. Te agradecemos por este día, por el trabajo, por todo lo que nos brinda, Señor. Te pido que bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos que están dispuestos a alabarte, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe nuestras alabanzas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te voy a invitar a que me acompañes a alabar a nuestro Señor Jesucristo.
Hola familia. Te invitamos este domingo para nuestro servicio de 9 a 10 de la mañana en las instalaciones de nuestros hermanos de CCLG. Por eso queremos darte las siguientes recomendaciones para tu seguridad y la de los demás. Por favor, le pedimos que sea puntual o si puede llegar unos minutos antes porque nuestros sugieres estarán a la entrada tomándole la temperatura. Tanto en el auditorio como en el gimnasio habrá mesas y sillas colocadas a 6 pies de distancia, por lo que les pedimos por favor no moverlas del lugar. Si usted lleva niños, por el momento no tenemos clases, pero aún así son bienvenidos. En el gimnasio habrá una pantalla, por si le es más práctico estar con su pequeño en esa área viendo el servicio. Si usted padece de alguna enfermedad, le pedimos de favor que mejor se quede en casa, para cuidado de todos. Así que si usted desea ver el servicio, lo puede ver a través de nuestras diferentes plataformas. Para el área de los baños, solo estará permitido 2 personas como máximo. Y ya por último, no menos importante, si usted al final del servicio desea saludar a alguien más de la congregación, con gusto lo podrá hacer, pero le pedimos que pase a la parte externa del playground, porque nuestros hermanos de CCLG continúan con su servicio. Muchas gracias familia por seguir todas estas recomendaciones. Nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga. Atención familia, tenemos un programa de discipulado con el propósito de crear estudiantes de la Biblia y seguidores de Cristo para adolescentes y niños en nuestro club de Awana. Obreros aprobados no son avergonzados. Approved workers are not ashamed. El club de middle school se llama Trek y el club de high school se llama Journey. Estos 2 grupos se reúnen todos los domingos a las 11 por Zoom y los miércoles a las 7 por Zoom también. El grupo de niños, TNT, Truth and Training, se reúnen todos los jueves por Zoom de 6:30 a 7:30. El propósito de Awana Club es que conozcan a Cristo, se enamoren de Él, lo sirvan y lo compartan. Para más información, no duden en mandarnos un mensaje. Dios los bendiga. Hola familia de EAA. Te invito para que este sábado te unas a nosotros y nos apoyes a hacer la limpieza de las instalaciones de la iglesia. Si tú tienes alguna herramienta que nos pueda ayudar a facilitar la limpieza, tráetela para que nos sea más práctico y podamos terminar más rápido todos en conjunto. Así que te recuerdo, sábado a las 8 de la mañana. Cualquier duda o información, contáctate con Jonathan Esquinca o Susan Cabrera. Hola mis hermanos, somos el matrimonio Suri y estamos aquí para orar por nuestros diezmos y ofrendas. Tenemos nuestra lectura que respalda esta oración en 2 de Corintios 9:8 y dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Damos gracias a Dios y vamos a hacer esta oración. Así que inclinen sus rostros, por favor. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo, Señor, como dice tu palabra, tu gracia, Señor, ha abundado, Señor, y sobreabunda sobre nosotros. Porque gracias a ti no nos ha hecho falta nada, porque tú nos sostienes en tu diestra de poder. Gracias te damos, Señor, y te ofrecemos, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, como una señal de obediencia y de gratitud, Padre Santo, porque tú eres el que suple para nuestras vidas. Gracias por tu grande amor, por tu misericordia, Padre Santo. Señor,
Y te pedimos, Señor, que esto, Señor, que tú nos das, Señor, como bendición, sea en el hogar de todos y cada uno de aquellos, Señor, que necesitan, Señor, de ti. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre. Damos gracias al Señor y preparémonos para escuchar su palabra. La carta de Santiago, o por lo menos ese es su nombre en español. Si miras el griego, verás que el nombre es Jacobos, lo que traduce su nombre hebreo Jacob. Y por eso, la mayoría de las traducciones antiguas y modernas le dan el nombre de Jacobo, y así lo llamaremos en este video. Hay muchos Jacobos en el Nuevo Testamento. 2 de ellos pertenecen al círculo cercano de los 12 discípulos de Jesús, pero esta carta viene del Jacobo que fue el medio hermano del mismísimo Jesús. Conocemos la historia de este Jacobo por el libro de Hechos y por las cartas de Pablo. Después de que Pedro salió de Jerusalén para empezar nuevas iglesias, el medio hermano de Jesús, Jacobo, se levantó como un líder prominente en la iglesia madre en Jerusalén. Estaba compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos o cristianos. Esta fue la primera comunidad cristiana de todas y sabemos que tuvo tiempos difíciles durante los 20 años que Jacobo fue su líder. Hubo una hambruna que llevó a la región a una gran pobreza. Y esos judíos mesiánicos estaban siendo perseguidos por los líderes judíos en Jerusalén. Pero a través de todo ello, Jacobo fue conocido como un pilar de la iglesia de Jerusalén. También fue conocido como un pacificador que dirigió con sabiduría y valor hasta que fue trágicamente asesinado. Y en este libro tenemos el legado de la enseñanza y de la sabiduría de Jacobo, condensada en una obra breve y muy poderosa. El libro comienza como una carta, saludando a todos los judíos mesiánicos que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel. Pero esta no está estructurada como las cartas de Pablo, donde él trata los problemas específicos de una iglesia local. Más bien, este libro es un resumen de la profunda sabiduría de Jacobo para todas y cada una de las comunidades de seguidores de Jesús. Y el objetivo de Jacobo no es enseñar nueva información teológica. Más bien, él quiere introducirse en tus asuntos y retarte sobre cómo debes vivir. La sabiduría de Jacobo ha sido fuertemente influenciada por 2 fuentes. La primera es la enseñanza de Jesús acerca de la vida en el reino de Dios, especialmente el Sermón del Monte, al que frecuentemente cita y del que se hace eco en el libro. La segunda influencia clave es la sabiduría bíblica del libro de Proverbios, especialmente los poemas en Proverbios del 1 al 9. Jacobo literalmente creció con Jesús y con el libro de Proverbios. Así que ahora su propia enseñanza suena como ellos. Está sellada con su lenguaje e imágenes. El libro consiste en discursos de sabiduría, breves y retadores, llenos de metáforas y frases cortas, fáciles de memorizar. Y en esencia, Jacobo está llamando a la comunidad mesiánica a ser verdaderamente sabios, viviendo de acuerdo al resumen que Jesús hizo de la Torá. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. El cuerpo del libro se encuentra en los capítulos del 2 al 5, que consisten en 2 enseñanzas breves que llaman al pueblo de Dios a una devoción completa al camino de Jesús. Y, todos juntos, no desarrollan de manera lineal una sola idea principal. Cada enseñanza es independiente y concluye con una frase corta muy pegajosa. Pero todas estas enseñanzas están conectadas a través de palabras y temas claves que se repiten. Es realmente genial. Al inicio del cuerpo del libro hay 2 enseñanzas. Primero, sobre el favoritismo y luego sobre el amor. Jacobo expone cómo tendemos a mostrar favor a las personas que pueden beneficiarnos, mientras que ignoramos a aquellas que no pueden hacerlo, usualmente porque son necesitados. Jacobo dice que esto es lo opuesto al amor, como Jesús lo definió. Él continúa mostrando cómo luce la fe y cómo no luce la fe. Si alguien dice que tiene fe en Dios, pero ignora a las personas que son necesitadas o pobres, la fe de esta persona está muerta, dice él. Sus acciones traicionan lo que ellos dicen que creen, y la fe genuina siempre produce obediencia a las enseñanzas de Jesús. Ahora, a lo largo del libro, encontramos 3 lugares diferentes donde Jacobo desarrolla las enseñanzas de Jesús acerca de nuestras palabras, de manera que con la misma boca desatamos dolor sobre las personas, y luego vamos a ofrecer alabanzas a Dios. ¡Qué horrible! Y también juzgamos a las personas y luego hablamos mal de ellas a sus espaldas.
Y también tendemos a distorsionar la verdad a nuestra conveniencia. La manera en que hablamos de las personas es una ventana hacia nuestros corazones y hacia nuestros valores centrales. Nuestras palabras expresan la verdad sobre nuestro carácter. Jacobo también cree que la comunidad del reino de Dios, como Jesús enseñó acerca de ella, es la clase de lugar donde las divisiones creadas por la riqueza o el estatus social son hechas inoperantes. Así que, él advierte primero sobre la arrogancia que la riqueza puede crear en personas que creen que estarán en este mundo para siempre. Él dice, no, un día tus riquezas se pudrirán, así como tú. El pueblo de Dios debe vivir con paciencia y con la esperanza de que el regreso de Jesús pondrá todas las cosas en su lugar. Y esto debe inspirar a una vida de oración llena de fe. Esta parte del libro, todas estas enseñanzas, son tan poderosas y hay muchas más de las que tenemos tiempo de mencionar en este video. Pero, en serio, léelas todas y lentamente. Ahora, frente a estas dos enseñanzas de sabiduría, tenemos el capítulo introductorio. Es una fuente de sabiduría y frases cortas, y están diseñadas para resumir las ideas principales de todo el libro. Este capítulo, de hecho, te introduce a todos los temas y palabras claves con los que te encontrarás en los capítulos del 2 al 5. Jacobo inicia diciendo que conoce por experiencia que la vida es dura. Después de todo, él fue martirizado, no mucho después de haber escrito esta carta. Pero él cree que las pruebas y dificultades de la vida son en realidad regalos paradójicos que pueden producir perseverancia y moldear nuestro carácter. Dios puede hacer obras asombrosas dentro de nosotros en medio de nuestro sufrimiento y ayudarnos a hacernos perfectos y completos. Esa palabra, perfectos, es realmente importante para Jacobo. Él la repite 7 veces en el libro. En el hebreo y griego bíblicos, esta palabra se refiere a la plenitud. Significa vivir una vida completamente íntegra, donde tus acciones siempre son consistentes con los valores y creencias que has recibido de Jesús. Jacobo sabe que la mayoría de nosotros vivimos como personas fracturadas, con grandes inconsistencias en nuestro carácter. Todos estamos más afectados de lo que quisiéramos admitir. Sin embargo, Dios está en una misión para restaurar a las personas fracturadas, para hacerlas completas. Y eso comienza con la sabiduría, la habilidad para ver mis dificultades a través de una nueva perspectiva. Dios dará generosamente esta clase de sabiduría a las personas que se la pidan con fe, sin dudar del carácter de Dios. Y cuando nos damos cuenta de nuestra condición humilde y frágil delante de Dios, somos obligados a elegir entre la ansiedad o la confianza. Y la verdadera sabiduría significa decidir creer que Dios es bueno a pesar de mis circunstancias. Así que, si es la pobreza lo que te lleva a tener tiempos difíciles en tu vida, Jacobo dice, intenta verla como un regalo que te obliga a confiar solo en Dios. Además, la riqueza es pasajera, todo pasará, como la hierba en el calor del verano. Y así, cuando tengas tiempos difíciles, no acuses a Dios. Más bien, deja que tus circunstancias te enseñen lo que Jesús enseñó acerca del carácter de Dios, que el Padre es generoso, que Él está ahí para encontrarse con nosotros en medio de nuestro dolor y que Él es digno de confianza. Y es este Dios quien a través de Jesús nos ha dado un nuevo nacimiento para hacernos una nueva clase de humanos que pueden enfrentar sus sufrimientos con una completa confianza en el Padre, como lo hizo Jesús. Y esta nueva humanidad es algo que descubrimos no solo cuando escuchamos la palabra de Dios, sino cuando hacemos lo que ella dice que hagamos. Jacobo llama aquí a la palabra de Dios la perfecta Torá de libertad. Él se refiere aquí al más grande mandamiento de la Torá, que fue pasado a nosotros a través de Jesús, que Él nos libertó para amar a Dios y a nuestro prójimo. Y Jacobo muestra de manera práctica cómo luce esa clase de amor. Significa hablar a otros de manera bondadosa y amorosa. Significa servir a los pobres y significa vivir en completa devoción exclusiva a Dios. Ahora puedes ver cómo este capítulo inicial contiene todas las palabras e ideas claves que se exploran con mayor profundidad en las 2 enseñanzas de los capítulos del 2 al 5. Jacobo se empapó de la sabiduría de Jesús y de los proverbios, y en este libro nos ha dado un gran regalo de su propia sabiduría. Este es un golpe en el estómago, hermosamente diseñado para aquellos que quieren seguir a Jesús, y de eso se trata el libro de Santiago, o Jacobo. Muy buenos días, familia de la fe.
Los saludo con mucho cariño, muy agradecido tanto con Tomás Castañeda, con el pastor Enrique Salazar, con Mauricio Suri, que me han estado ayudando a traer la enseñanza del Nuevo Testamento los días jueves. Entonces ahora es mi turno y el día de hoy, como lo vieron en el video, nos toca analizar lo que es la carta de Santiago. Pero antes de entrar a la enseñanza del día de hoy, estoy muy emocionado y quiero compartirte dos noticias. La primera de ellas es que este día sábado, que es 10 de octubre, vamos a tener el embellecimiento, ¿verdad?, de las instalaciones en donde nos congregamos para que estén presentables, dignas, para que la gente que nos visita puedan ver reflejada la gloria de Dios, ¿verdad? Y dar testimonio de cómo Dios hace la diferencia desde el momento en el que se bajan de su auto y entran al edificio. Es una ofrenda de amor que hacemos para Dios, así que si tú gustas acompañarnos, estamos este sábado 10 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Y otra oportunidad para servir y dar testimonio a la comunidad la vamos a tener el miércoles 14 de octubre. Miércoles 14 de octubre, y va a ser la primera vez que Dios nos permite como congregación el participar en el repartir comida a la comunidad a través del Banco de Comida de San Diego. Gracias a Dios se han prestado todas las personas que tienen que intervenir en este proceso, porque déjame decirte que es un proceso largo, un poquito burocrático, lleno de papeleos, sobre todo con esto de la pandemia, porque el manejo de comida es delicado y queremos que sea de bendición y no para contaminar a la gente, ¿verdad? Entonces, Dios mediante, este miércoles 14 de octubre vamos a estar participando en repartir comida y lo vamos a hacer en la escuela primaria que está cerquita de la iglesia, que se llama San Miguel Elementary School. Así que allí vamos a estar repartiendo comida y estoy muy emocionado. Lo más probable es que los horarios nada más sean en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, 2 horas, por lo cual espero en Dios que puedan acompañarnos. Entre más manos sean, más vamos a poder repartir comida, porque pues estamos esperando por lo menos 100 familias, ya que se le ha notificado a los niños de la escuela que se va a estar repartiendo comida. Entonces pues esperamos que sean familias completas las que vengan. Así que 14 de octubre es miércoles y va a ser en la tarde, de 4 a 6 de la tarde. En caso de que haya un cambio de horario, yo te dejaría saber a través de WhatsApp Informa, EAA Informa en WhatsApp. Así que si no estás registrado, apúntate. Al final de la predicación ahí vienen los teléfonos. Y te puedes registrar con Susan Cabrera, para que te agregue a este grupo. Sin más, ahora sí, quiero comenzar con la enseñanza de esta tarde-noche. Ya se va sintiendo el horario de invierno, ¿verdad? Donde oscurece más temprano. Y bueno, dentro de algunas semanas estaremos cambiando el horario. Y ahí es donde se va a sentir más. Pero bueno, el día de hoy quiero, como te comento, hablar acerca de la carta de Santiago. Y te voy a estar compartiendo tres puntos principales. El primero de ellos, somos de Cristo, a manera de pregunta, ¿verdad? El segundo punto va a ser, mi conducta refleja mi sabiduría. Y el tercer punto, un ejemplo de descuido espiritual. Y por lo mismo, hoy, como viste en el video, son muchos los temas que habla Santiago. En escasos 5 capítulos, Santiago habla de muchísimos temas muy profundos, muy importantes para el diario vivir, muy práctico Santiago. Y entonces, analizando todos los temas, decidí enfocarme en uno que considero que, si no es el más importante, es uno de los más importantes, y es el tema de la sabiduría de Dios, y se encuentra exactamente en el corazón de la carta. En el capítulo 3, en medio, allí se encuentra cómo Santiago analiza lo que es la sabiduría que proviene de Dios, porque sin lugar a duda hay sabiduría, hay conocimiento en los libros de matemáticas, de inglés, de español, de geografía. La ciencia ha avanzado mucho, hay sabiduría ahí. Sin embargo, la sabiduría de Dios es diferente, se distingue
por cambiar nuestra conducta, por cambiar nuestro estilo de vida. Y con esto en mente, quiero me acompañes en Santiago capítulo 3. Te voy a estar leyendo versículos del 13 al 18 en la Nueva Traducción Viviente. Así que dice la palabra de Dios: si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Son varios versículos y de eso vamos a estar analizando el día de hoy, por lo cual el primer punto que quiero transmitirte es lo que está mencionando Santiago, que analicemos a través de nuestra conducta si en realidad somos de Cristo, porque aquí viene diciendo que si somos de Cristo se va a ver reflejado en nuestro estilo de vida, que no nos engañemos nosotros mismos. Y vamos a empezar a analizarlo. En el verso 13 dice: si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces está a manera condicionada, ¿verdad? Está diciendo, si ustedes son sabios, tiene que suceder esto como consecuencia. Y entonces está diciendo, entienden los caminos de Dios. Si eres sabio, entiendes los caminos de Dios y por consecuencia se tiene que ver demostrado en tu estilo de vida honesto y haciendo buenas acciones. Así que ¿por qué será que la Biblia hace tanto énfasis? Si estuviste en la predicación del domingo, podrás recordar que compartí algo similar con respecto a esta parábola que Jesús puso de aquel dueño de la viña que tiene una vid, que tiene una planta que no está dando frutos. Perdón, no era una vid, era una higuera. Y no está dando frutos y ya tenía más de 3 años y entonces le dice a quien la cuida que la corte porque nada más está ocupando espacio y no da fruto. Y entonces era muy similar porque está diciendo, obviamente en esta parábola Jesús nos está comparando con esa higuera y tenemos que dar fruto. Y es muy similar a lo que está aquí diciendo Santiago, de que si estamos teniendo la sabiduría de Dios, se tiene que ver reflejado en nuestra conducta. ¿Por qué es que tanto énfasis en esto? Porque es muy sencillo el desviarnos. Y me gustaría poner el ejemplo de un barco en el mar. El barco en el mar, sobre todo en el día, pues sobre todo en la antigüedad, ¿verdad? Tenía algunos instrumentos para navegar porque no hay puntos de referencia, no hay ninguna montaña, no hay más que agua y a donde quiera que voltees, así en el horizonte es pura agua. Entonces cuesta mucho trabajo el ubicarte en dónde estás y hacia dónde vas. Entonces es necesario saber manejar muy bien los instrumentos de navegación para no perdernos. De la misma manera, espiritualmente, en esta sociedad está llena de corrientes de filosofías humanas, de formas de pensar, esta es mi opinión o esta es. También corrientes que se mueven en base al placer, ¿verdad? Debes de hacer lo que te produce más placer, debes de hacer lo que te hace feliz. Si no eres feliz, entonces no debes de seguir ni en ese lugar, ni en esa relación, ni en ese trabajo. Todo se mueve en base al egoísmo, lo que yo pienso es correcto. Entonces, Dios ya lo sabía. Y es por eso que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dice reiteradamente la palabra de Dios
que Dios es sabio y que acudamos a Él porque nosotros somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Y esto lo dejó en Jeremías 17, 9 y 10 lo deja escrito y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Nos está preguntando Dios. Y uno pudiera decir: no, yo me conozco a mí mismo, yo sé lo que pienso. Y Dios responde en el verso 10 que es Él. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces me deja bien claro el que yo soy capaz de engañarme a mí mismo, y me está diciendo la palabra que si quiero navegar correctamente sin desviarme, tengo que preguntarle a Dios, que sea Dios quien analice mi corazón, que analice mis motivaciones, que analice mi forma de pensar, y yo tengo que estar renovando mi forma de pensar constantemente, siendo dirigido por Dios. Y en este ejemplo de navegar en el mar, en las noches, sobre todo los barcos, te hablo pues allá en la época que se descubrió América, en 1500 a 1400, pues no había los instrumentos que ahora, y entonces en las noches era muy común tener lo que se le llamaba la estrella polar, y la estrella polar servía precisamente para apuntar hacia el norte, y entonces de esa manera se ubicaban los marineros. En el día era a través del sol, pues sale de un lado, se pone del otro, pero en las noches, cuando no había luna, pues se dirigían por la estrella polar. Y entonces, identificando dónde estaba la estrella polar, que es de una brillantez diferente a las demás, una brillantez muy particular, pues sabían: oh, si allá está la estrella polar, entonces hacia allá es el norte, y ya se ubicaban en donde estaban. Algo similar es este versículo que te quiero leer, o estos versículos que se encuentran en Filipenses capítulo 2. Es nuestra estrella polar para mantenernos en Cristo. Como lo está diciendo Santiago, si somos sabios, se tiene que ver traducido en una forma de vivir diferente. Y entonces, para no perdernos, no extraviarnos en medio de estas corrientes, pues ahorita tal vez más que corrientes filosóficas, son corrientes políticas, y me gustaría que hacer un paréntesis. Enseño Biblia, pero junto con la Biblia tenemos que tener nuestras convicciones bien firmes, y no se trata de votar por algún partido político o por alguna persona. Tenemos que tener siempre en mente el que le vamos a rendir cuentas a Dios si es que tú tienes oportunidad de votar, el por qué votaste o por qué no votaste. No voté porque me dio flojera, Señor. No voté porque pues no entendía y dejé que alguien más decidiera por mí. A mí no me gustaría que Dios me pidiera cuentas si tuve la oportunidad de votar, el por qué no lo hice. Y si lo hice, ¿por qué valores, por qué convicciones voté? ¿Voté porque me caía bien el candidato? Déjame decirte que aunque no te caiga bien algún candidato, tú por lo que tienes que votar es por lo que están diciendo que van a hacer. Si están diciendo, un ejemplo, que están a favor del aborto, en la Biblia, en Levíticos, dice que la vida de un bebé es preciosa, y entonces en las leyes sociales que puso Dios en Levítico menciona que cuando alguien, ya sea accidentalmente o a propósito, golpeaba a una mujer embarazada y la mujer embarazada abortaba, perdía al bebé que traía en el vientre, aquella persona que había provocado ese aborto tenía que morir. Era vida por vida, alma por alma. Entonces allí podemos ver bíblicamente desde el Antiguo Testamento que Dios le da una importancia y un valor de una vida tal cual, aunque esté dentro del vientre de la madre. Entonces, tristemente, en Estados Unidos se han matado millones de bebés que no han podido nacer. Y allí es donde, en lo particular, como pastor, yo te insto, así como fuera la estrella polar espiritual, tienes que
mantener los valores bíblicos. No se trata de corrientes, quién me cae bien y quién mal. Tenemos que nuestra sabiduría se tiene que ver reflejada en nuestro estilo de vida, en que votamos por valores, no por personas, no por corrientes políticas, no porque si me cae bien, no por si me va a dar lo que yo estoy buscando, sino va a estar de acuerdo a los valores bíblicos. Con esto no te estoy diciendo por quién votar, sino te estoy dando más profundo aún, un consejo más profundo. No te dejes influenciar por corrientes de modas políticas, raciales, sociales, sino déjate influenciar por la Biblia, que es nuestra autoridad suprema. Y entonces aquí está la estrella polar, espiritualmente hablando, que es Filipenses 2. Por si tienes alguna duda de por quién votar o cómo hacerlo o quién te puede representar mejor, está Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Y dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí hasta lo subrayé, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, si tenías alguna pregunta de cómo hacer las cosas, aquí viene diciendo Filipenses que no hagas nada por egoísmo, por contienda, por venganza, por vanagloria. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Bueno, es el sentir de que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no fue egoísta, no pensó nada más en sí mismo. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto siempre lo he dicho y me sorprende. Jesucristo se hizo bebé, un bebé vulnerable, con frío, con necesidad de que alguien lo cargara, de que alguien lo limpiara, de que alguien lo alimentara. O sea, un bebito vulnerable. Y siendo bebé, pudo haber escogido nacer hijo de César, ¿verdad? De Augusto César, que era el que estaba como César, emperador de Roma, cuando Jesucristo nació. Pero no. Él decidió nacer hijo de un carpintero que no era ni famoso ni tenía poder, pero era santo delante de la presencia de Dios. Y entonces verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es nuestra estrella polar. Si vamos a buscar la sabiduría de Dios, que sea a través de esto que estamos leyendo. El no ser egoísta, el que sea Dios quien nos dirija, aunque a mí no me guste, aunque yo no esté de acuerdo, hacer las cosas pensando en el reino de Dios, en el beneficio de Dios, en la agenda de Dios, y obviamente va a ser en el beneficio del cuerpo de Cristo, no nada más mío, sino de los que componen el cuerpo de Cristo. Así que, porque la pregunta de este primer punto es: ¿somos de Cristo? Entonces, si somos de Cristo, se va a ver traducido en que nos comportamos como Cristo. Esa es la sabiduría de Dios. Y para dejarlo aún más claro, permíteme ir al segundo punto, que es: mi conducta se refleja en mi sabiduría. Y seguimos analizando Santiago 3. Entonces, el primer punto es: ¿somos de Cristo? El segundo punto que te vengo compartiendo es: mi conducta refleja mi sabiduría. Santiago 3:15, Nueva Traducción Viviente, dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Si había alguna duda, aquí nos lo está dejando bien claro. Dice que la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. En lo personal, me ha tocado conocer gente que tiene maestría, doctorado, a veces hasta 2 doctorados, muy preparadas terrenalmente, pero son divorciados, están en pleito con todos y tienen un estilo de vida lleno de adicciones, de vicios, están solos, con nadie se llevan bien, y entonces ahí te das cuenta, esa sabiduría es terrenal. ¿Por qué? Porque es egoísmo. O por otro lado, ¿verdad? Gente que tiene muchos negocios, mucho dinero, pero viven solos.
No quieren que nadie se acerque a ellos porque les quitan su dinero. Esto es mío, mi casota, mi carrote, todo es mi. Y entonces va totalmente en contra de lo que leímos de Filipenses 2, ¿verdad? La sabiduría terrenal, está dejándolo aquí bien claro, es envidiosa, es egoísta, y por lo mismo ese conocimiento no proviene de Dios. Es una, por decirlo así, conocimiento terrenal, sabiduría terrenal, para no dejarnos confundir. Y en Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio de la sabiduría espiritual, del conocimiento de Dios, es el temor a Jehová. Y esto, puesto en una manera más clara, significa el tener a Dios en primer lugar. Y se llama el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces, como te vengo comentando, mi conducta refleja mi sabiduría, pues se va a ver reflejada en que tengo temor de Dios, que Dios es mi prioridad y por lo tanto busco el hacer lo que Dios me dice. En Primera de Juan, estos versículos me gustan mucho. Primera de Juan capítulo 3, versos 2, 3 y luego me salto al 9 y 10 en la versión Reina Valera. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, nos viene hablando de que debemos de, en un futuro vamos a ser semejantes a Él y le veremos cómo es Él. Pero aquí es donde viene el pero, ¿verdad? Versos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Simiente, esta palabra, su raíz viene de la palabra semilla. Entonces está diciendo que la semilla de Dios, o sea, la simiente de Dios, permanece en mí. O sea, en otras palabras, mi DNA espiritual, mi código genético, ¿verdad? Que eso significa el DNA. O sea, lo que soy por dentro ya espiritualmente Dios lo cambió. Y entonces dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. Se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y entonces aquí va a ser una aclaración rotunda. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué tanto énfasis? Como te vengo repitiendo, es sencillo el engañarme a mí mismo y pensar que soy hijo de Dios, pero no se ve en mis acciones. Y aquí está dejando bien claro, dice que si yo no amo a mi prójimo y yo no hago la justicia de Dios, entonces no soy de Dios. ¿Qué versículo? Permíteme volverlo a leer, está profundo este verso 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de claro y simple. Entonces, la sabiduría de Dios no es de un rato, no es de una semana, no es de un año, es de toda una vida. Tengo que permanecer reflejando la actitud de Cristo que leímos en Filipenses 2. Entonces, este libro de Santiago, como te menciono, pareciera algo sencillo. Pues yo ya acepté a Cristo, estoy leyendo la Biblia, ya soy sabio, pobre de aquellos que son necios. No es tan sencillo. De hecho, es mejor estarle preguntando a Dios que preguntarme a mí mismo. El preguntarle a Dios, Señor, estos versículos me aplican a mí. ¿Estaré yo engañándome a mí mismo? ¿Estaré yo pensando que voy a ir a tu presencia cuando en realidad lo que tengo es una religión? ¿Será que pues mi conducta no ha cambiado en años y yo pienso que con ir los domingos a la iglesia ya soy hijo o hija tuyo?
es mejor estarme preguntando y evaluándome y diciéndole al Espíritu Santo, examíname, Espíritu, redargúyeme, como dijo el salmista en el Salmo 51, escudriña si hay camino de perversidad en mí. Yo te recomiendo el mejor estarle preguntando constantemente al Señor, Padre, voy bien, Señor, ayúdame a no engañarme, porque quiero terminar con un ejemplo triste, y este es el tercer punto que quiero traerte, y es el ejemplo de un descuido espiritual. Y estoy hablando del hombre más sabio después de Jesucristo que ha habido en este planeta, y es el rey Salomón. Y en Primera de Reyes, capítulo 4, versos 29 a 34, en la versión Reina Valera, dice así: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Dardán, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, o sea, hasta los hongos, ¿verdad? Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y lo podemos leer en Reyes. Estos solamente son unos versículos, pero vino la reina del oriente y le trajo regalos, y cuando vio la sabiduría de Salomón le dijo, wow, ni los rumores que había escuchado se asemejan a lo que estoy viendo. Y la sabiduría de Salomón era increíble. Aquí lo que está mencionando que disertó es que estudió, que escribió libros. A él se le da la autoría tanto del libro de Proverbios como de Eclesiastés, pero aquí dice que escribió más de 1005 proverbios, y bueno, su sabiduría fue grandísima. Y entonces uno diría, aquí lo está diciendo la Biblia misma, ¿verdad?, que fue más sabio que todos los sabios del oriente y aún de los egipcios. Y uno diría, bueno, alguien tan sabio hizo todo muy bien. Sin embargo, no fue así. El ser sabio se tiene que ver reflejado en mi comportamiento. Y entonces aquí mismo en Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 3 al 8, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Está hablando del mismo Salomón que acabamos de leer unos capítulos atrás, en el capítulo 4 de Reyes. Ahora en el capítulo 11 está diciendo, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¡Wow! Siempre que leo estos pasajes, los leo con tristeza. Como alguien que tenía una sabiduría tan increíble, como te menciono, después de Jesucristo, fue el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Dios le pregunta en un sueño, ¿qué quieres que te dé, Salomón? Y Salomón no escoge riqueza, ni largura de días, ni tener el imperio más grande, sino pide sabiduría para dirigir a su pueblo.
empezó bien, porque Dios mismo le aplaude y le dice: por cuanto pediste sabiduría y no pediste nada para ti, no fuiste egoísta, te voy a dar la sabiduría más todo lo que no pediste, riqueza, largura de días, poder, le da todo. Pero tristemente se descuidó espiritualmente, y ese es el punto que quiero enfatizar en este libro de Santiago, la sabiduría de Dios. Por ponerla como un ejemplo muy entendible, es como el ejercicio. Aquella persona que hace ejercicio 2-3 años y logra marcar acá todo el six pack y está acá bien fuertote, si deja de hacer ejercicio y se empieza a alimentar nuevamente con comida chatarra, todo aquello que logró se va a perder. Así es la sabiduría. Si yo me alejo de Dios, no es que Dios me deseche, es que yo me desecho yo mismo con mis acciones, me alejo de Dios y entonces pues ya no doy fruto. Y como te comentaba el domingo, ¿verdad? En esta parábola que Jesucristo explica, que aquella higuera que no da frutos es cortada y echada al fuego. Así puede llegarnos a pasar. Mi deseo como tu pastor es que no te suceda a ti, y es por eso que traigo estos ejemplos. Y termino con el siguiente versículo, que es algo clave para entender. Aquí lo que está sucediendo con Salomón, por lo cual se desvía su corazón y lo está enfatizando, es que la perversidad de tener tantas mujeres, el desvío hacia el placer sexual y tener 700 mujeres, imagínate esa desviación, 700 mujeres y 700 esposas y 300 amantes, 1000 mujeres, o sea, es algo que está ya, perdón la palabra, pero depravado. ¿Cómo puedes tener tantas mujeres? Yo creo que ni los nombres de cada una te podrías acordar, sin contar las suegras, ¿verdad? ¿Te imaginas? 1000 suegras. Pero aquí lo que quiero llegar es que tantas mujeres desviaron el corazón, y lo pudiera yo explicar a través de 1 Corintios 15:33, lo que le pasó a Salomón en su corazón. En la traducción del lenguaje actual dice así: no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. De con quién me rodeo es lo que aquí Salomón se rodeó de mujeres que no adoraban a Dios, y entonces desviaron su corazón hacia ídolos paganos, y es lo que está diciendo aquí: las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. De con quién me rodeo me va a ayudar a portarme bien o a portarme mal. Siempre lo he dicho, las amistades son como los botones de un elevador, me pueden ayudar a subir o me pueden ayudar a bajar. Entonces busca que la sabiduría que viene ahí en Santiago se vea reflejada en tus acciones, y que tus amistades sean Jesucristo, sea el Espíritu Santo y sea el Padre, y que te ayuden siempre a poner los ojos en las cosas espirituales. Obviamente también ten amigos en este mundo, amigos materiales, pero que sea gente madura espiritualmente, gente que te ayude, gente que te disipule, y a la vez pues pon en práctica lo que estás aprendiendo, y tú a su vez disipula a alguien más. Cuando enseñas es la mejor forma de aprender, y puedes enseñar desde las clases para los niños, clases para adolescentes, para jóvenes, clases para adultos. Si tú deseas el poner en práctica la sabiduría que Dios te ha dado, bien puede ser encuentro de amor y amistad a través del proceso correcto para conocerte. Pero quiero concluir con que así como lo viene diciendo Santiago, no nos engañemos a nosotros mismos. No pensemos que con leer la Biblia, con ir a la iglesia, ya soy alguien sabio. Puede ser que al principio sí, así como Salomón, pero si me descuido, si caigo en religiosidad, en enfriamiento espiritual, y tristemente con esta pandemia, ¿verdad? Muchas personas les ha servido de tropiezo para enfriarse espiritualmente y descuido espiritual. Mi deseo como pastor es que tú nunca te descuides, que lo que estás aprendiendo lo pongas por obra, ayudes a otros, lo apliques a ti mismo, y que la sabiduría se vea en tu estilo de vida, que seas un cristiano, que Cristo se esté formando en ti, que se vea el reflejo en tus actitudes. Si hay algo en lo que te podamos ayudar, ese es el deseo de mi corazón.
el proceso de discipulado. Contamos con clases, la clase 101, 201, 301, 401. Las tenemos en la página de internet de la iglesia, encuentroaa.com, y estas clases te ayudan para desarrollar hábitos espirituales. Encuentroaa.com. Y también contamos con predicaciones los domingos en internet, con esta predicación los jueves a las 7, con devocionales todos los días, pero la idea es que pongas por obra, que te juntes con gente que te quiere ayudar a portarte bien, a reflejar el carácter de Cristo, y a su vez el que tú ayudes a otros. Quiero hacer una oración por aquellos que tal vez nunca han aceptado a Cristo y que al estar escuchando esto que tal vez es nuevo para ti, que la sabiduría de Dios se tiene que ver reflejada en acciones, te des cuenta, yo quiero eso. Tristemente mucha gente no quiere saber del cristianismo por el ejemplo que dan gente que se hace llamar cristiana, pero que su estilo de vida no lo ve reflejado, no lo refleja, no lo demuestra. Bueno, yo entiendo esa parte, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios va a hacernos dos preguntas. La primera de ellas es: ¿aceptaste el regalo de la vida eterna a través de mi Hijo Jesucristo? Y la segunda pregunta es: ¿qué hiciste con esa vida eterna que te empecé a dar a partir de que estabas en la tierra? Esas dos preguntas las resume lo que es el Evangelio. Y entonces espero que pases el examen y que a través de Cristo su sangre te cubra y pases el examen. Así que aquí viene la oportunidad, y en Romanos 10, versículos 9 y 10 dice en la Nueva Traducción Viviente: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así, confesarlo, creerlo, dice verso 10, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Así que si allí donde me estás escuchando, me estás viendo, tú quieres confesarlo con tu boca, bien puedes, pero lo más importante es que lo creas en tu corazón. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y hagas esta oración. Dios, en esta hora reconozco que he caminado lejos de ti, que nunca te he tomado en cuenta para las decisiones que tomo, y que por lo mismo esto me ha traído dolor a mí y a quienes me rodean. Pero ya no quiero vivir así. Estoy cansado de este estilo de vida. Te pido, Dios, que seas mi Salvador, que vengas y me ayudes, entra a mi corazón, vive en mí, de tal manera que ahora ya no viva yo, sino vivas tú. Que seas tú quien me digas cómo comportarme, que me enseñes así como un padre a un hijo, que me enseñes un nuevo estilo de vida. Dios, quiero que seas mi Dios, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, no porque yo lo merezca, sino porque es un regalo de gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que si tú haces esta oración, crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, eres salvo. Y ahora me gustaría hacer una oración por aquellos que somos de la familia de Dios, pero que al escuchar esta enseñanza nos damos cuenta, y te lo digo, que no en todas mis actitudes, no todas mis acciones reflejo a Cristo, y estoy en el proceso, y lo digo con responsabilidad, con deseo de que te des cuenta de que estamos hechos de barro, pero que tenemos que seguirnos esforzando, que si vamos a pecar no sea intencionalmente. Aquí lo leímos en Primera de Juan, que aquel que viene de la simiente de Dios ya no peca más, ya no lo hace premeditadamente, ya no lo planea, ya no lo está planeando en su mente la perversidad que va a hacer. Así que te pido que si tú quieres tener esa sabiduría de la que habla Santiago, esa sabiduría que cambia nuestro estilo de vida, hagas esta oración conmigo. Padre,
Te doy muchas gracias porque sé que mis hermanos y hermanas que me escuchan, Señor, tu Espíritu Santo les redarguye, nos convence, nos trae esa certeza de que necesitamos mejorar nuestro estilo de vida, que tú ya has hecho tu parte, pero nosotros tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Ayúdanos a hacer a un lado, Señor, nuestro egoísmo, ese egoísmo que trae el pecado. Ayúdanos a poner los ojos en ti, autor y consumador de la fe, tú, Jesucristo, que con el ejemplo que mencionas en Filipenses 2, que hubo este mismo sentir, ese sentir que hubo en ti, que también hay en nosotros, ese sentir de despojarse de todo y venir y a ser el rescatador de aquellos que estábamos hundidos en pecado. Ayúdanos de esa manera también nosotros a no ser egoístas, a pensar en los demás, en ayudar a los demás, a que nuestra vida sea una ofrenda para ti, a que nuestra vida sea agradable para ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias sabiendo que tú dices en tu palabra que al corazón contrito y humillado, al corazón que está arrepentido, dolido, dice tu palabra que tú no le echas fuera. Señor, ayúdanos a tener la sabiduría de Salomón, Señor, pero también los frutos que tuvo Jesucristo, que se vio reflejado en su estilo de vida, Señor, a esa relación que tenía contigo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, papá. Amén y amén. Te doy muchísimas gracias por tu atención. Deseo que te haya sido de bendición este tema y te dejo con los números telefónicos por si tú deseas más información acerca de las clases de madurez que tenemos o de los devocionales o de los diferentes planes que tenemos para ayudar a la comunidad, como el repartir comida o la limpieza de la iglesia. Te dejo esos números en la pantalla y deseo que tengas un excelente resto de la semana. Que Dios te bendiga, que tengas muy bonita noche. Bendiciones.